Hola, ¿Cómo está? muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. ¿La familia? Todo bien, gracias a Dios. Los nietos, Qué todo. bueno. ¿Y usted y su ¿Cuántos nietos esposa? tiene ya usted? ¿Tiene cuántos? ¿Dos? Dos, sí. Tengo ¿Cuántos? dos, un hombre y una mujer. Nuestra nietita estuvo de cumpleaños el sábado. Ya. Cumplió 4 añitos. La Florencia tiene tres años. ¿No es? Y el Elías tiene dos. Vamos a poner una música ya. Ya. Hermano, ¿me escucha o no? Sí, sí. Ya, mire, lo que pasa es que hasta 10 para las 7 voy a poder hoy día ya, porque tengo otra reunión a las 7. Sí, nosotros lo vamos a hacer corto, son 45 minutos. Ah, ya, ya. ¿Escucha? ¿Y se escucha? Y se ve bien. Sí. Lo veo, sí, a ver. Ahí sí, ¿Ya? sí veo. Yo estoy triste y mi alma está cansada. El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada
Amén. Bueno, gracias a Dios que Él nos levanta cada día, ¿verdad? Amén. Nos da la fuerza, el ánimo para poder seguir adelante en este peregrinar. Vamos al capítulo 4 entonces del libro de Efesios. Un capítulo realmente maravilloso. Bueno, todos los capítulos son verdaderas joyas de este libro, ¿verdad? Es un cofre de joyas, el libro de Efesios. Y haciendo un resumen del libro de Efesios, el capítulo 1, ¿recuerdan de qué nos hablaba el capítulo 1? De lo que nosotros poseemos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo. ¿Y puede mencionar algunas de aquellas cosas que nosotros tenemos en Cristo? 3 cosas importantes que son muy buenas tenerla siempre presente en nuestra vida cristiana. Tenemos herencia. Herencia, Herencia. Estamos en todos los lugares celestiales. esa ya viene a ser nuestra posición. Posición. Fuimos sellados. Fuimos sellados, tenemos la redención, fuimos escogidos. Y Pablo oraba por 3 cosas específicas. ¿Recuerdan las 3 cosas por las que él oraba? Por la esperanza, la herencia y el poder que opera en nosotros. Luego, el capítulo 2 habla acerca de lo que nosotros, o sea, nuestra posición. Estamos en Cristo. En Cristo, en los lugares celestiales, como Nos dio dice el vida cuando versículo 6 del estábamos capítulo 2. También habla de que somos nosotros un poema de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos muertos, estamos en ella. en ella. Exactamente. Entonces, nuestra posesión y nuestra posición, o pongámoslo al revés, nuestra posición y nuestra posesión, es muy importante que nosotros la conozcamos, porque de esa manera vamos a poder disfrutar realmente la vida cristiana, cuando sabemos que estamos en Cristo y que en Cristo tenemos herencia, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos el poder que nos levantará de los muertos, o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que está por sobre todas las cosas, todo principado, autoridad, todo lo que es autoridad en este siglo y en el venidero. El Señor nos puso en un lugar de preeminencia y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Pero el capítulo 3 nos habla, ¿no es cierto?, de cómo el Señor nos tomó y nos formó en un solo cuerpo, tanto a judíos como a gentiles. Y llegamos a ser la iglesia de Cristo. Y de esta manera logramos el crecimiento en nuestra vida cristiana, pero dentro del cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, como un solo pueblo, con un solo fundamento, enraizado y fundamentado en el amor. Estuvimos viendo un poquito las dimensiones, ¿no es cierto?, del amor en el capítulo 3. Pero ahora vamos a tocar el capítulo 4, o sea, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos estaba preparando para estos 3 capítulos que vamos a tocar durante esta semana, que es los imperativos de la vida cristiana. Y son muy importantes. Y para esto vamos a leer los primeros 3 versículos de este
hermoso capítulo 4. Es como el andar cristiano que Pablo menciona unas 4 o 5 veces de aquí en adelante. Pero voy a pedir, hermana Carmen, por favor, ¿usted puede leer los primeros 3 versículos? Ya. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos primeros versículos relucen como una verdadera joya en un tapete oscuro. Relucen realmente de una forma muy especial. Aquí tenemos 5 palabras que yo creo que son las palabras más grandes en la fe cristiana. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál cree usted que pueden ser esas 5 palabras? Las más grandes que están consideradas en la fe cristiana. Pablo dice, ahora pues yo preso en el Señor. Esa palabra que es importante que lo tengamos claro. Pablo nunca dice que estaba preso por los romanos o por los gentiles. No, él dice preso por el Señor. Él considera siempre que el Señor es que estaba atrás de todo, que Él es que estaba controlando su vida y que si estaba preso era por causa de la obra del Señor. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que también lo escuché de otras personas que decían que Pablo, antes de llegar a una ciudad a predicar, no preguntaba cómo eran los hoteles de aquel entonces, o sea, las posadas en ese tiempo, cómo eran, sino más bien cómo eran las cárceles, porque donde iba Pablo siempre era considerado un revolucionario, un alborotador, y aún lo llamaron que Pablo era como una plaga y había que exterminarlo. Y Pablo aquí él menciona, yo preso en el Señor, os ruego Señor. que andéis como es digno, que ruego que andéis como es digno, algo digno. ¿Qué podríamos pensar? Digno de suprema alabanza, es digno de admiración, es digno de respeto, es digno de hacer esto o aquello. Una persona cuando se encuentra digna es una persona que ha logrado a través de un testimonio un respeto especial. Y Pablo lo menciona, que andéis como es digno de la vocación. De la vocación, no es la elección que usted o yo decidimos tomar, sino la vocación. Es algo, es un llamado que nosotros recibimos. ¿Y cuando recibimos ese llamado? Cuando fuimos escogidos. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo menciona allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos escogidos. La vocación que tenemos, que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Es un tremendo privilegio que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. Y aquí Pablo hace relucir 5 palabras que son verdaderas joyas, como dije en principio. Son 5 palabras y son las más grandes en la vida cristiana. A tal grado que en un momento Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo aquí lo menciona en el versículo 2, con toda Humildad. humildad, con toda humildad. Y esa Mansedumbre. palabra humildad es una de las más difíciles. Y aparentemente pareciera que es tan fácil, ¿verdad? A veces usted y yo hemos escuchado, y a lo mejor hasta nosotros mismos lo hemos dicho en algún momento cuando vamos a dar testimonio, decimos que somos humildes y estamos refiriéndonos tal vez a nuestra condición económica, a nuestra posición social. Pero aquí la palabra humildad implica algo más grande, más sublime. La primera y principal de todas las palabras, la humildad, porque sin ella no podemos alcanzar nada, nada. Es casi la misma palabra que se usa en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús habla y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. En el griego la palabra humildad es tapeinofroxnei. No quiero que usted, yo le voy a mandar las notas después, pero es una palabra griega que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. En el griego no hay una palabra para humildad que no contenga un activo de mezquindad. Posteriormente, Basilio había de describirla como el joyero de todas las virtudes, la humildad, como el joyero de todas las virtudes. Pero antes del cristianismo, la humildad no era considerada ni siquiera como una virtud. No era considerada ni siquiera como una virtud antes de Cristo. Y eso realmente debe llamarnos la atención. En el mundo antiguo se consideraba la humildad como algo despreciable, Pero ¿qué realmente es la humildad? ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Y qué es la paciencia? ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es la paz? 5 palabras que están en estos primeros 3 versículos son realmente virtudes que no podemos pasarla por alto y debemos realmente escudriñarla lo más a fondo posible. Pero antes de esto vamos a tener un momento de oración. Hermana Carmen, usted por favor guíenos en un momento de oración. Te agradecemos, Señor, porque en este día podemos estudiar tu palabra. Señor, le ruego por mi hermano que te lo dirija, Señor. Que nuestros corazones estén también dispuestos a recibirla y que seamos obedientes a ella, Dios mío. Gracias porque este es un hermoso momento en el cual pasamos juntos, en comunión como hermanos, Señor, junto a ti. Guíenos, Señor, con su espíritu que nos dé entendimiento y nos guíe a toda verdad. Te encomendamos esta reunión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hermosa sociedad femenina que tenemos. Pero, como dije en un principio, ¿no? Esta palabra humildad es algo que no se destacaba antes de Cristo, ¿no? Era considerada en el mundo antiguo como algo despreciable. En el griego hay un adjetivo para humilde, que está íntimamente relacionado con el nombre tapeinos, la que lleva su compañía a la de esta era muy despreciable. Solía encontrarse en compañía de los adjetivos griegos que quiere decir servil,
vil, innoble, despreciable, rastrero, que es el adjetivo que se describe en la clase, ¿no es cierto?, de plantas, en lo que en los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad de cobarde, rastreros, serviles, innobles. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. ¿Qué le parece a usted? Entonces, ¿de dónde procede la humildad cristiana y qué conlleva realmente? Porque si antes de Cristo tenía esos significados como algo de muy poco valor, que era lo peor, casi de lo peor que le podía suceder a una persona. Sin embargo, el cristianismo la adoptó y la puso como a la cabeza de todas las virtudes. Jesús lo dice, pues aprendan de mí. Si quieren tener paz en vuestras almas, quieren tener descanso en sus almas, entonces aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad cristiana viene del conocimiento propio, primero. Viene del conocimiento propio, del conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y haciendo una revisión del mismo texto de lo que hemos venido tocando, ¿quiénes éramos nosotros? Según los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. Es como para poder decir que la realidad que nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos consideramos a nosotros mismos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde salimos si nosotros estábamos muertos? Y no éramos de 4 días, ¿no? Entonces, es una de las, para considerar nuestra humildad, o sea, para considerarnos a nosotros mismos. O sea, si yo quiero realmente ver la humildad y entender la humildad, yo tengo que verme a mí mismo. Bernardo decía de ella, es la virtud de la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como como resultado del más íntimo conocimiento de sí mismo. O sea, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando entendemos lo que nosotros éramos y cómo estábamos, entonces tenemos que bajar la guardia. Cuando nos queremos como levantar un poquito, entonces ver lo que nosotros éramos, sentir el olor a muerte. Sentir el olor a muerte, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y todas estas cosas estaban ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros mirándonos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos tal como somos, es la cosa más humillante del mundo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Cuando nos vemos a nosotros mismos. Yo creo que es una parte muy, muy importante que nosotros debemos siempre mantener. Claro. La mayor parte de nosotros nos atribuimos el papel importante en la vida. Mayormente lo hacemos. En algunas partes se cuentan la historia de un hombre que antes de acostarse soñaba despierto. ¿Usted ha soñado despierto? ¿Despierta alguna vez? Ah, soñando despierto de sueños de grandeza. Se veía como el héroe de rescate, emocionante, ¿no es cierto? En algunas situaciones
como el orador que tenía alucinada a una numerosa audiencia, como un futbolista que marcaba el gol de oro en una final de campeonato, soñando cosas así de grandeza. Siempre estaba en el centro de la atención de muchos. Sí. Y somos casi todos. Y la verdadera humildad se produce cuando nos miramos nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestro fracaso en el trabajo, en las relaciones personales, en el matrimonio, en la familia. Y llegamos a pensar de repente, ay, soy un fraude. ¿Ha pasado eso? ¿Se ha examinado así de repente? ¿Verdad? Y nos damos cuenta, y ahí es donde realmente empezamos, nosotros tenemos que empezar a bajar, a bajar. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios es para nosotros. O sea, si yo quiero realmente tener esta virtud en grado superlativo, yo tengo que pensar, ¿no es cierto?, y mirar a Cristo, mirar a Dios. Dios es la suma de perfección y es imposible satisfacer a la perfección lo que Él es. Y ahí vemos en el capítulo 5 de Efesios, cuando Él dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Cuando se nos pone esa vara tan alta, yo tengo que empezar a bajar y a bajar y a bajar. Realmente me cuesta mucho llegar a esa perfección. Y creo que mientras esté aquí en la tierra, nunca voy a llegar ahí. Entonces, mirando hacia Cristo, mientras nos comparemos con nosotros, como nosotros, puede que no salgamos, ¿no es cierto?, bien parados. No nos consideramos nosotros como nosotros mismos. Es difícil que podamos salir airosos. Es cuando nos comparamos con la perfección, cuando vemos nuestros fracasos, cuando vemos a Dios perfecto. Él dice, sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Y eso no es fácil, pues. Ahí tenemos los ejemplos en el capítulo 5 de Mateo 5:48 y Efesios 5:1. Allí en el capítulo 5, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y vamos por allá y encontramos una cartita ahí en la que Pedro se expresa y dice, ser santo porque Él es santo. Entonces nos deja la vara alta. Y ahí es donde nosotros empezamos, ¿no es cierto? Y tenemos que reconocer que nos falta mucho. Es cuando nos comparamos con la perfección, cuando vemos nuestros fracasos. Es solamente cuando vemos la perfección, cuando vemos la santidad, cuando vemos al Dios perfecto, es cuando realmente vamos a darnos cuenta de cuán lejos estamos de la humildad. Uno puede considerarse muy buen pianista hasta que oye a algunos de los grandes intérpretes del mundo. Yo a veces me acerco a un teclado y lo toco y parece que salen algunas piezas musicales, pero me acerco a Mario Mardone y me quedo boquiabierto y me reduzco a nada. O a Juanito también, ¿no es cierto? Que son pianistas por excelencia. Pero uno
A veces pega unos teclados toca unas piezas y pareciera que ya están las nubes. Pero estos varones son simios en la música. Entonces uno se va comparando y va dándose cuenta y va bajando, va bajando, bajando. Uno puede considerarse un buen ajedrecista hasta que se compara con cualquiera de los grandes maestros. Algo de ajedrez puedo jugar, pero cuando me considero o me veo al lado de algunas personas que son expertos, maestros en el ajedrez, realmente me reduzco, allá y voy bajando. Uno puede creerse un buen investigador hasta que conozca la vida de los grandes descubridores. Puede creerse un buen predicador hasta que conoce al príncipe de los predicadores en los púlpitos y empieza a darse cuenta que nada. Entonces, Pablo dice, la primera virtud de un hijo de Dios es la humildad, la primera virtud. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos. ¿Ah? Porque podemos mirar a los demás, ¿no es cierto?, como inferiores, pues. No, pues yo soy, ¿para qué vamos a mencionar? Si llevo tantos años en la iglesia, hermano, pero ¿quién me va a enseñar a siempre? Y ahí es donde empieza, ¿no es cierto?, a aparecer ese orgullo que nos empieza como a levantar. Y ahí es donde tenemos que bajar, ¿no? Que el Señor nos invita a ser manso y a ser humilde. Pero el desechado cristiano, que el desechado cristiano es Jesucristo. Y Dios nos demanda la perfección. Y al colocarnos bajo ese rasero, no nos queda lugar para el orgullo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Esto se puede decir de otro modo. Trench dice que la humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criaturidad. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas. Nunca olvides, somos criaturas, somos obra de sus manos. Y para las criaturas no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. Usted y yo somos criaturas de Él. Somos creados por Él. El versículo 10, no olvide el versículo 10 del capítulo 2, que dice, fuimos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cualquier buena obra que usted y yo podemos hacer, querida hermana, cualquier buena obra es Dios que la está haciendo, es algo normal y natural que debemos hacerlo. Estamos cumpliendo la labor para la cual fuimos hechos, la vocación para la cual hemos sido llamados. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en la demanda de Dios. Lo repito,
La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio. O sea, vuelvo a reiterar esto. En la medida que usted y yo nos conocemos nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de la necesidad de Dios. ¿Cuánto nos falta en nuestro desarrollo como creyente, como hijo de Dios? ¿Cuánto nos falta? En la contemplación de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Soy humilde de corazón. Yo creo que una de las cosas importantes, ver a Cristo, nos va a hacer cada vez más humildes. En la medida en que usted y yo pasemos tiempo con Él, a solas, en meditación, en una contemplación de quién es Él, de cómo enfrentó este valle de sombra y de muerte, este valle de lágrimas, ¿cómo lo enfrentó Él? Con cuánta humildad, con cuánta humildad. Entonces vamos a poder realmente practicar esta virtud en nuestra vida y en la demanda de Dios. Dios nos demanda perfección, perfección. Y si hacemos una mirada introspectiva, si nos miramos hacia nosotros mismos, ¿podemos pensar en siquiera en algo de perfección nosotros? Ser, pues, vosotros perfectos. Entonces, vamos escalando. Luego, en su segunda gran virtud, que Pablo menciona aquí, es la mansedumbre. La mansedumbre. La mansedumbre nos cuesta la mansedumbre. ¿Es manso? Bueno, tengo el privilegio de tener puras damas en esta hora. ¿Es usted mansa? Me miran nomás. La mansedumbre. Muy bien. La segunda gran virtud cristiana es, en la versión Reina de Valera, llamada mansedumbre, que se ha traducido también como amabilidad y cortesía. ¿Sabe usted que la amabilidad es como el amor en acción? Es el amor en movimiento. El nombre griego es praites. El adjetivo es prais. Son ambas palabras de las más difíciles de traducir. Tiene dos líneas principales y su significado. Aristóteles, el gran pensador y filósofo griego, tiene mucho que decir acerca del significado de estas palabras. Tenía por costumbre definir todas las virtudes como el término medio entre dos extremos, entre tener cualidad por exceso o tenerla por defecto. Y entre los dos extremos se encontraba la debida proporción. Aristóteles define como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. El hombre es el que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido y nunca cuando no tiene motivo. Pablo dijo en un momento, airaos, pero no pequéis. pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces se pone el sol, la luna, las estrellas, amanece y sigue, y pasan las lunas y todo, y seguimos ahí. Pero dice, no, tiene que haber un control.
para decirlo de otra manera, el hombre es el que siente indignación por la injusticia y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante la injusticia y los insultos de los que es objeto. Así que el hombre que es, como dice Reina de Valera, manso, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. ¿Ve usted algún ejemplo en Jesús de esto? Que él tuvo en momentos de enojo fuerte. Sí, ¿Cómo cuándo? cuando llegó a Jerusalén y correteó a los negociantes del templo. Ujú. Sí, pues, Él se indignó, ¿verdad? se indignó mucho. Sí, pues. Y le Y decía, golpeó las mesas conversación, y sí, tiró como fuera de ladrón. todo, y dice a los que estaban allí, habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Sí, Sacó a todo, él se enojó. está enojado. Sí, Y también con la situación de Pedro, ¿verdad? también, sí. Él tenía la fuerza, tenía todo el poder para desbaratar todo lo que estaba haciendo, lo que estaba allí, y llegar a tal grado de pedir que la tierra se abra y los trague vivos a todos los que estaban allí cometiendo este ilícito en el templo. Pero también cuando lo enfrentaron y escupieron y lo azotaron, él podía haber hecho esto, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces ahí vemos Estaba la humilde. mansedumbre. Contra él Sí. mismo, cuando era atacado, él no se defendía. Fue manso y humilde. Y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aun cuando lo estaban bofeteando, escupiendo y todo esto, él no se defendió. Entonces, es importante esto, que nosotros podamos captarlo. Praio es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por tanto, el hombre es praio, es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total porque tal cualidad rebasa la capacidad humana. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. ¿Recuerdan en la bienaventuranza? Jesús dice también, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que esta segunda gran característica de un verdadero miembro de la Iglesia Centro Bíblico de Maquena es el hombre que está tan controlado por Dios que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Y no solamente estoy hablando de los centros bíblicos, sino también de la Iglesia Alianza. De los aliancistas, como que Y de todos los que están en el cuerpo de Cristo, pues, debe ser una persona controlada por Dios, que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe hacerlo. Hay momentos y momentos.
cuando está la obra de Dios siendo pisoteada, cuando la obra de Dios está siendo insultada, allí es donde se puede y se debe intervenir, pero cuando me están atacando a mí, cuando estoy siendo yo insultado, porque yo tengo que defenderme. Si el Señor no se defendió, aun cuando lo insultaron, lo golpearon, Él fue llevado como un cordero, como un cordero. Yo creo que aprender, como dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la tercera palabra de estas 5 palabras que están ahí como en el joyero del creyente? Paciencia. La paciencia. ¿Y la paciencia qué piensa usted? ¿Qué es la paciencia para usted? ¿Cómo definiría la paciencia? ¿Es usted paciente? La ciencia de la paz. La ciencia de la paz. La ciencia de la paz. Paciencia. Paciencia. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué más puede decir de la paciencia? Hay 2 palabras que definen la paciencia en esta tercera virtud. La longanimidad y la palabra macrotumia. Estas palabras tienen 2 direcciones principales en su significado. Son estas 2 palabras griegas. Me gustaría que leyeran allí en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5, por favor. ¿4 y 5, hermano? Por favor. Ya dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ahí está la palabra longanimidad. Y esa es como la extensión de la paciencia. Describe el espíritu que nunca cede y que, porque soporta hasta el final, cosecha recompensa. Hasta el final. Su significado se puede ver mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba la perseverancia romana. Ellos eran perseverantes en esto. Y habla de la paciencia. La paciencia es una persona paciente, es una persona que persevera, que va. Alguien dijo, hay algo más blando que el agua y más duro que la roca. Sin embargo, esa perseverancia de esa gota de agua que cae sobre la roca día tras día, noche tras noche, hasta romper la roca, que persevera hasta el final, persevera. Ellos, los romanos, no aceptaban nunca hacer la paz en condiciones de derrota. En sus grandes días, los romanos eran inconquistables o invencibles. Podía ser que perdieran una batalla o hasta una campaña, pero era
inimaginable que perdieran una guerra. Una guerra. Aún en el mayor desastre nunca se le ocurría reconocer la derrota. La paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia, ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Esa es la paciencia, que a pesar de las circunstancias tan adversas, tan difíciles que les toca vivir, persevera y persevera hasta el fin. La macrotumia tiene todavía un sentido más característico que esa palabra que vimos al principio. Es la palabra griega que característica, o sea, es la palabra griega característica para paciencia con las personas. Crisóstomo la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, y escúchelo, tiene poder para vengarse, pero no se venga. Lintov definía como el espíritu que se niega a la revancha, usando una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver junto un cachorro y un perro adulto y grande. El cachorro le fastidia al perrazo, ¿no?, que está al lado, lo mordisquea y le hace toda clase de perrerías, pero el perro grande, que podría darle solamente un manotazo y tirarlo, ¿no es cierto?, lejos, no hace nada. Soporta su impertinencia con dignidad y, ¿cierto?, inalterable. Eso es la macrotumia. Es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Pero voy a leer esta frase. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Y es un ejemplo. ¿Sí? Qué difícil. Difícil, ¿verdad? Bueno, pero eso es la macrotumia, eso es lo que el Señor tuvo, imagínense. Mire, ¿puedes leer el texto otra vez de Romanos 5, 4, perdón, 2, 4 y 5? Sí, léalo nomás. ¿O menospreciáis? Ya, yo lo leo. Sí, O por favor. menospreciar riqueza, aquí voy. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Qué me dice usted? Ese es ser realmente una persona que es tonta realmente. Sabe que lo que viene para él es terrible. Y Dios está dándole toda la oportunidad. Es benigno, Él es bueno. Y su paciencia se extiende con una macrotumia, como un chicle que se extiende. Sin embargo, este hombre no lo ve así y está ahí, sigue en su maldad. Pablo le pregunta al pecador impenitente
si desprecia la paciencia de Dios, desprecia la paciencia de Dios. En otro lugar habla de la perfecta paciencia de Jesús que tuvo allí en 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo 1:16 y 1 de Pedro 3:20. ¿Ya? ¿Ya? 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para que Cristo mostrara en él toda su clemencia, toda su paciencia, porque Pablo realmente era un loco. Cómo persiguió a la iglesia, cómo estuvo ahí tras de los creyentes encarcelándolo y todo. Y Pablo dice, él mostró su clemencia, su paciencia. 1 de Pedro 3:20. Los que en no tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios. Cómo él tuvo paciencia para esperar. Y Noé predicaba y todo, y nadie, como en los días de Noé. Y la paciencia de Dios está aquí ahora también. Se predica, se enseña, y cada vez el hombre parece que está más, se aleja más de Dios. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Si Dios hubiera sido hombre, ¿habría perdido la paciencia con este mundo? O en otras palabras, si Dios hubiera sido hombre, ¿habría perdido la paciencia con usted, conmigo? Yo creo que conmigo sí. No sé con usted, pero yo viendo mi propia vida, ¿no? Cómo él ha sido paciente. Dios hubiera sido hombre, habría perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia. Ya lo habría hecho hace mucho tiempo. El cristiano debe tener con su semejante la paciencia que Dios ha tenido con él. O sea, esa paciencia que Dios ha manifestado hacia nuestra vida, nosotros debemos tenerla para con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, con todas aquellas personas que están cruzándose en nuestro camino. E inclusive con el delincuente, con todos aquellos. Si Dios tuvo paciencia con ellos, si Él sigue teniendo paciencia con ellos, nosotros también debemos tenerla. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza y claridad para que estas 3 virtudes que hemos visto hoy día, que es, ¿no es cierto?, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, vayan tomando fuerza en nuestra vida. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver las otras 3 virtudes, las otras 2, perdón, el amor y la paz. Así que le invito a que sigan leyendo estos 3 versículos primero y ojalá los memorice, porque son las 5 joyas que deben ir en cada uno de los hijos de Él.
Oramos a nuestro Dios. Hermana Loreto, usted nos va a guiar en un momento de oración, por favor. Amén. Agradecemos infinitamente, Señor, tu paciencia con nosotros. Realmente, Señor, cada uno de nosotros conoce y reconoce, Señor, cuán paciente has sido con cada uno de nosotros, cuántas veces nos hemos querido soltar de tu mano, Señor, cuántas veces nos rebelamos contra ti. Señor, gracias por tu paciencia. Ayúdanos a cada uno de los que estamos en este día aquí a ser humildes de verdad, mansos, Señor, como tú fuiste, y ser pacientes también, Señor. Padre, que realmente desarrollemos estos frutos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Que le permitamos a tu Espíritu Santo que se desarrolle en nuestra vida los frutos frutos proporcionados en tu palabra, Señor. Y te pedimos, como pedía Pablo, Señor, te pedimos que puedan ser abiertos nuestros ojos para buscarte de una manera más profunda, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos cada día entenderte y podamos, como decía la Escritura dice, gloríese el hombre en conocerme. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Amén. Y a practicarla, que ella también vaya formándonos, Señor, y que ella también vaya trabajando en nuestros corazones, Señor, purificando nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, que tu bendición sea sobre cada familia aquí representada, Señor. Oramos, Señor amado, para que usted sea, Señor, con mi hermano Daniel, con mi hermana Iris también, Señor, y usted diga, Señor, a cada una de las familias. Te alabamos, Señor, por este tiempo y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que también nosotros podamos ser pacientes con nuestros familiares, con nuestros amados, con nuestros hermanos, Señor. Que nosotros también podamos ser cada uno de nosotros pacientes, Señor, y mansos también, Señor, y humildes, Señor. En el trato con tu iglesia, Señor, en el trato con nuestros amados hermanos, Señor, que también son comprados por la misma sangre que ellos. Amén. Señor. Gracias, mi Señor, te alabamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues mis queridas hermanas, hermana Norma, hermana María, hermana Loreto, hermana Elba, Dios les siga bendiciendo ricamente a cada una de ustedes. Nuestra hermana Amén, Carmen se fue porque tenía que hacer y nuestra hermana Iris, después le voy a tirar la olla. Que Dios, Pidiendo la cita. O va a ser al revés. muy bien. Poner un... Dios les bendiga, queridas hermanas. Va a mirar el fútbol. ¿Cómo está el hermano Manuel? Hermano, Mi hermano está bien, ya, gracias a Dios, está mejor, él está en la casa y hasta el momento no ha tenido mayores problemas. Qué bueno. Oh, Gracias, Señor. Así que está esperando la hora para el médico porque también con este asunto de la pandemia se atrasa todo. Sí, pues sí. Así que esperamos que Dios le siga fortaleciendo. Amén. Muy bien, le invito a Amén. escuchar la alabanza que estábamos escuchamos al Preciosa. principio. Sí, preciosa, preciosa. Chao, hermanas. Chao. Chao, chao, tía. Bendiciones. Coloca la alabanza, Daniel. Coloca la porfi. Gracias. Oh, preciosa. Ahí está. Ya, ¿La ves? qué bueno. Amén, hermano. Sí. ¿Me costó sacar esa foto? No. Porque que está en la misma, pero en otra versión de René González. Por alguna razón yo no la escucho. Yo Pero tampoco la escucho. los demás lo están escuchando, ¿sí? No, No sé. ¿Quién la está escuchando? no, tampoco.
No, no se escucha. No le escucho. Parece que yo no la estoy No, escuchando. no, Sí. Ah, sí, po. A ver, vamos a ver de nuevo, ¿eh? Colócala de nuevo, eso. Está aprendiendo, este profe está aprendiendo a colocar la música y linda los paisajes, amor mío. Amor. Siempre desfallece. Ahí sí. Ahí Ay, sí, sí. gracias. Gracias. Ah, mira. Está llegando por... Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Muy bien. Ay, tenga- hermosa, Sí. hermanos, hermosa Hermoso. letra. Que Dios les Muy bendiga preciosa. muchísimo. Nos vemos el Sí, jueves si Dios preciosa. quiere. Sí.
Muy Ya linda. estamos terminando el libro de Ah, Job, así que no Sí. deje de participar. sí, Precioso. sí. Saludos a sí. su familia. Que Dios les bendiga. Igual. Saludo a la Bessie. Hermanos, Ya, ¿cuál es bendiciones. su nombre? Muchas bendiciones a todos. Saludo al mate. Chao. Chao, Normita, que esté bien. Chao, tía, que esté bien. Chao, hija. Saludos. Saludos a tus varones, a tu montón de varones. Ya, gracias, en su nombre. Gracias. Un abrazo, vestido. Ya. A ti también.